Hola, en este video tutorial vamos a ver lo fácil que resulta controlar recetas. Lo he hecho en COP, lo podía hacer en SCL también, como saben, pero es muy sencillo y lo he hecho en COP. Entonces, la forma de hacerlo, y he definido 11 recetas de la 0 a la 10. 11 componentes del 0 al 10 y he memorizado datos en las recetas, de tal forma que en cada receta he hecho un dato y tal. He creado dos pantallas, esta pantalla que es pues para acceder a una receta, por ejemplo la 5, y en la otra pantalla es el listado de las recetas, ¿vale? Pues he empezado a crear desde la receta 0 hasta la 10. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos la receta anterior, que sería 4, 3, 2, 1, 0, la 10, 9, 8, la siguiente 8, 9, 10, tal. Cuando memorizo un dato en una receta, pues por ejemplo la 5, pues componente 3, pues le pongo 53, ¿vale? Y le digo guardar. Entonces yo cuando voy a la 6, vuelvo a la 5 y me pone la 53. Aquí también puedo dirigirme a una receta, a la 8 por ejemplo. El botón de leer lo puse para leer también, que realmente lo que hace es la receta que hay en pantalla, o sea, el número de la receta lo lee, pero bueno, al final decidí que cuando se cambie el número de receta o cuando se pulse el botón leer, la lea. ¿Por qué? Pues porque a la hora de utilizar las recetas, pues nos va a venir algo como leer, es decir, una variable que necesite leer la receta. Bien, vamos a ver cómo hemos hecho el programa. Entonces en PLC, en tipos de datos de PLC, he creado tipo de datos receta, que tiene el nombre y los componentes. Los componentes es un array de 0 a 10 con un valor real dentro de cada uno. Si los desglosamos vemos que tiene los componentes de 0 a 10 y ya está, de tipo real. Bien, una vez hecho el tipo de datos de receta, he hecho pues las variables de PLC. En mis variables he guardado guardar, leer, número de receta, siguiente y anterior. Guardar, leer, siguiente y anterior serán tipo bool y el número de receta es el número de receta, que es int. ¿Para qué? Pues para que si me viene en el programa un número de receta y la tengo que utilizar, pues el número de receta que me venga en el programa, al activar leer, la usaré, la pondré en variables comunes y ya está. Después en bloques de programa he creado el grupo de recetas, he creado la base de datos de recetas, en donde R es un array de 0 a 10 de tipo de receta, es decir, tenemos R, que sería la R0 hasta la R10, que son de tipo T de receta cada una, que tienen nombre y los componentes, los 10 componentes, ¿vale? Como hemos visto antes. Entonces, este realmente sería el fichero de recetas, en donde se guardan las 11 recetas posibles. Y después aquí la receta que vamos a usar. Receta, que es de tipo T de receta, que tiene el nombre y los componentes, ¿vale? Los reales. Bien, porque tiene el T de receta. Y después el número de receta, ¿vale? Bueno, entonces he creado un fichero fbrecetas desde el cual, bueno, realmente podía haberle llamado fcrecetas porque es un tipo fc. Entonces le voy a cambiar de nombre, fcrecetas, y ya está. Lo guardo, lo cargo en el PLC y ya lo tengo. Bien, al fcrecetas lo llamo desde el main, lógicamente. Bueno, lo cargo en el PLC. Le llamo desde el main, lógicamente, para que se ejecute la función fcrecetas.
Vale. Y entonces el programa lo he hecho todo, digamos, en FC Recetas. Y es muy sencillo, es súper sencillo. Entonces, nosotros aquí, bueno, lo primero controlamos límites de número de receta, pues ¿para cuándo? Para cuando se pulse aquí receta siguiente o anterior, ¿vale? Pues que si la receta siguiente lo que hará será, bueno, ya lo veremos, que si por algún sitio viene el número de receta mayor que 10, que ponga un 10. Y si viene por algún sitio un número de receta negativo, que ponga un 0, ¿vale? Y entonces esto se guarda en deber recetas en receta. En este segmento, si se pulsa, bueno, el controla límites, si está mayor que 10, pone a 10. Si está menor que 0, pone un 0 en el número de receta. Ahora, si se pulsa siguiente, si está a 10, pone un 0 e inicializa el número de recetas. O sea, inicializa siguiente. En el número de recetas pone un 0. Si se ha pulsado siguiente y el número de receta es menor que 10, entonces incrementa el número de receta y quita siguiente. ¿Por qué lo tengo que hacer así por separado? Pues muy sencillo, porque si lo hago junto con la instrucción siguiente que ataque a los dos, lo que ocurriría que si está a 10 lo pone a 0 y como es menor que 10 lo incrementaría y lo pondría a 1. Al resetear esto, siguiente ya vale 0, por lo tanto ya no vendría aquí. Vale, entonces si es menor que 10 lo incrementaría, con lo cual me da igual poner esto arriba que abajo, siempre y cuando resetee siguiente en cada instrucción de estas. Y con el anterior me pasaría lo mismo. Si pulsa el anterior, si está a 0 lo pone a 10, el número de receta, e inicializa anterior. Si no ha pasado por aquí, no inicializa el anterior. Por lo tanto, si está pulsado anterior y es mayor que 0, entonces decrementa e inicializa anterior. ¿Vale? Con esto lo que hace es pasar a la receta siguiente o a la receta anterior. Y ahora, leer receta. Si pulsan leer o bien, bueno, o viene la variable leer activa, o bien el número de receta que teníamos no es lo mismo que el número de receta que viene nueva de la pantalla, entonces pone todo lo que hay en el registro de recetas.r en receta, ¿vale? Esa receta lo pone en dbrecetas.receta, que será el que vamos a utilizar en donde sea. Es decir, yo leo del registro de recetas y lo pongo en la receta activa, digamos. Paso los datos del registro de recetas a la receta a usar. Y después el número de receta, de recetas en la receta, lo pongo en receta. Y ya son iguales. Y leer lo reseteo. ¿Vale? Hago las dos cosas. Esto lo reseteo y aquí pongo este aquí. ¿Vale? Con lo cual ya está. Ahora, guardar receta. Pues si viene guardar receta, los datos que tenga en dbrecetas.receta lo pongo en recetas, en la receta dbrecetas en la receta del fichero recetas.r y inicializo guardar. Solo con esto está tratado ya el fichero de recetas. Vamos a ver en la pantalla qué es lo que hago, que es súper sencillo también. En variables de HMI miro las variables de recetas que tengo, claro, lógicamente sacar del PLC. Tengo la anterior, que es un booleano, ¿vale? Guardar, leer y luego el número de receta, que es un INT. ¿Vale? Esto, el número de receta está ligado a la variable dbrecetas.nreceta, anterior guardar y leer, pues a la anterior guardar y leer. Luego, la receta 0, 1 hasta la 10, o sea, la 9 y la 10, la ligo con dbrecetas R0, R1, R9, R10, ¿vale? Y después, lo que es la receta, que tendrá también con estructura T de receta, que tendrá el nombre y los 11 componentes,
pues esta la ligo a dbrecetas.receta. Vale, entonces esta es la que usaré normalmente pues para modificar, para crear, para meter datos en una o para visualizar. Vale, esta. Y la sacaré realmente de aquí. Esto lo único que lo usaré será pues para listar recetas. Y después esta siguiente, lo mismo que anterior, pues hay siguiente, que es bool. Vale, que pertenecen a los dos pulsadores. Vamos a ver en imágenes. En imágenes tengo la pantalla 1, que es el tratamiento de lo que es una receta, en donde tengo el número de receta, en propiedades. Vamos a ver en propiedades. Bueno, lo pongo en amarillo el fondo, pues porque me gusta poner en amarillo cuando es para recoger datos. Entonces el ancho de borde lo pongo a 4 pues para que sea similar al ancho de borde este, porque esto sería un campo de entradas-salidas y este sería, bueno, sí, todos son campos de entradas-salidas, pero en algún caso, bueno, en algún caso lo he hecho así, me parece que es en la pantalla siguiente. Bueno, bien, entonces en animaciones lo que pongo es conectar la variable principal en receta, ¿vale? Que como hemos visto estaba ligada a receta.nreceta, que es aquí, nreceta, que es aquí, está ligada a dbrecetas.nreceta, ¿vale? Y entonces esta es la que recojo. Aquí se recoge receta.nombre, aquí receta.componente 0 hasta componente 9 y componente 10, ¿vale? Que es el de receta genérico, digamos, este de abajo, el de receta. Bien, entonces, que ese es el que guarda después. Después he puesto los botones anterior, que dinamiza el color con anterior, y en eventos, pues cada vez que suelta, activo el bit, que se desactiva luego en el programa. Siguiente es lo mismo que anterior, leer es lo mismo, activa bit también y guardar también, activa bit. O sea que es así de simple. Después en la pantalla 2 lo que hago es visualizar. Bien, esto, exacto, esto es un texto fijo, campo de texto, ¿vale? Y aquí sí que es pongo un rectángulo con las propiedades que sí que pongo el ancho de borde a 4 y tal, para que sea igual que estos, que esto ya no es un campo de texto, sino de entradas y salidas, en donde lo utilizo solamente como salida. ¿Vale? El comportamiento general, aquí. Bueno, pongo entrada y salida, pero realmente esto es salida solo, ¿vale? Pongo una longitud de 20, es una cadena de caracteres que es el nombre. Ahora lo veremos conectar a la propiedad. La R0 nombre, esta sería por ejemplo la R7 nombre, ¿vale? Y esto es un texto. Esto es un texto. Entonces aquí no hago nada más que la conecto a la variable principal y esta. Y para lo único que me sirve para visualizar, ¿vale? Por eso le he puesto el fondo blanco. Entonces, si vamos otra vez a lo mismo, vemos que la pantalla 2 pues se visualizan todas. Receta 0 hasta receta 10, que estos son textos, y estos son los realmente las variables, ¿vale? Los nombres de cada una de las recetas. Y este es el que he hecho igual a estos, ¿vale? Que es distinto. Esto es un campo tipo entradas-salidas y esto pues es un rectángulo, simplemente. Pero lo he puesto para que no haya diferencias. Esos detalles hay que tener en cuenta también a la hora de programar. Bueno, pues podemos coger y ver cómo funciona el programa. Cogemos este y vamos a ver en tiempo real cómo funciona. Bien, entonces me voy a la pantalla 1 y aquí, bueno, he debido hacer algún cambio y no lo he cargado porque me parece que no está igual. Bueno, pues ahora ya lo he cargado. En receta es un 8, si le doy a siguiente será un 9
y si le doy al siguiente 10. Y ahora, si es mayor que 10 le pone 10, pero al darle al siguiente no será aquí, sino que será aquí. O sea, esto realmente solo es cuando me viene de otro lado del programa, ¿vale? Cuando la receta sea mayor que 10, no me puede venir. Entonces, de las pantallas no me puede venir más porque, bueno, sí me puede venir. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un 20, ¿vale? Pues entonces aquí 20 sería mayor que 10 y le pone 10. Y si le pongo un menos 1, pues sería menor que 0 y le pone un 0. Vale, sí. Después, en lo de la receta anterior y siguiente, si pulso siguiente, ¿vale? Entraría por aquí. Por aquí. ¿Vale? Siguiente entra por aquí. En donde incremento. Aquí es donde incremento. Y lo pongo a 0 otra vez. Y aquí el anterior, pues lo mismo. Lo decremento. 3, 2, 1 y 0. Y ahora, como está en 0, cuando le dé a anterior, me va a poner un 10 aquí en la receta. 10, ¿vale? Y después aquí, cuando le da a leer, pues lo que hace es poner esto del fichero de recetas a la receta, ¿vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, le pongo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y es la receta 10. Si yo le digo leer, se pone lo que había antes. Es decir, leo esto y lo vuelvo a poner aquí. Esto es lo que estoy memorizando aquí. Y después la receta lo pone aquí, ¿vale? Entonces, si aquí pongo un 7, por ejemplo, pues me visualiza los datos de la receta 7, entraría por aquí, ¿vale? Bien. Y en guardar receta, pues cuando dice el guardar, pues los datos que hay aquí en la receta, estos datos, se guarda en el fichero y se resetea el botón de guardar. Que ese es el que nos quita el color verde, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, es muy sencillo el crear un fichero de recetas. Siemens nos lo pone muy fácil. Entonces, bueno, pues esto espero que les haya dado ideas o que hayan aprendido a hacerlo los que no lo sabían y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.